Y continuamos con los capítulos del Tania. Ahora corresponde el número 5. Después de haber analizado acerca del Simsum y tener ahora algunas nociones sobre este concepto algo complicado de razonar, pues ya pasaron algunas semanas para los que han seguido las lecturas. Ahora vamos a este capítulo. Aquí tenemos nuestra portada. Tania, Sharja y Hud Behaemuná, portal de la unidad y la fe. Licutea Marim, esta es la segunda parte de todas estas recopilaciones que comprenden el Tania. Aquí indica capítulo 5 y les muestro, es un capítulo corto, dentro de lo que cabe por las referencias que tiene se puede ampliar, pero en sí su redacción es corta, lo cual solamente me ocupa o me llevó a elaborar dos diapositivas, esta y la que sigue. Tenemos 4 citas de referencia, la número 1 es respecto de Rashi, Bereshit 1.1. Esto nos permite identificar que el tema principal que está abordando el Rebe, pues es el inicio de la Torah. Cuando nosotros emprendemos nuestro estudio, en, en variadas ocasiones nos puede ocurrir la pregunta de por dónde empezar. Hay algunos que te dicen, no, pues hay que empezar desde la salida de Egipto, porque ahí es donde Hashem toma a Israel como su pueblo. Y otros no, pues si Moshe escribió la Torah desde Bereshit, hay que empezar desde ahí. Y luego te encuentras con toda clase de citas del contenido de Bereshit, genera muchas incógnitas, porque uno se pregunta si Dios comenzó creando el cielo y la tierra, o eso solamente es una introducción. Bueno, pues Rashi, en su comentario, ahí él va a decir, no es que Dios comenzó creando el cielo y la tierra, sino cuando comenzó este proyecto, él inició y después te dice que hablando y diciendo que sea la luz. O sea, no, lo primero que creó no fue el cielo y la tierra, sino la luz. Y en base a la estructura de esta redacción es que surgen esas posibilidades de interpretación, las cuales nosotros, pues, está a nuestro alcance el poderlas conocer. Así que Rashi, Bereshit 1, el Zohar, va a ser una cita de las que vamos a abordar. La número 3 será Igeret HaKodesh, que habla acerca de la profecía de Moshe, el punto de vista que, que establece acá en esa otra sección. Tenemos el Tania, el primero, la primera sección. La segunda es la que estamos estudiando ahora, Shar HaYihud, portón de la unidad y la emuná, donde nos va a hablar de los aspectos pues, más fundamentales, pero ya descritos desde un punto de vista cabalístico. Eigueret HaKodesh es la carta de la santidad, son diferentes cartas. En la número 19 es donde habla muy abiertamente acerca de la profecía de Moshe. Y puede ser un tema un poquito ahí controversial decir que Moshe tenía una profecía, pero que los cabalistas tienen acceso a mayor conocimiento incluso que Moshe. Eso a algunos pensadores muy arraigados en la religiosidad les puede ofender. Sin embargo, aquí se toma el tiempo de explicar por qué elabora ese pensamiento. Obviamente lo trae desde el Arizal y él hace sus propias apreciaciones, ¿no? Propios puntos de vista. Y al final, la cita número 4 es de Barim 33.2, donde habla que la ley es de fuego. Salió la ley de fuego para los hijos de Israel en el cántico de Moshe. Y todo esto tiene que ver con la argumentación cabalística que se trae de la izquierda
y la derecha. Ujú. Por ejemplo, aquí dice de su derecha salió ley de fuego para ellos. Es uno de los temas principales que siempre van a estar hablando los cabalistas del Zohar, acerca de la derecha, de la izquierda, arriba, abajo, los mundos, la Sefirot, y todo esto son niveles de revelación del Creador. Vamos a comenzar la lectura, capítulo 5. Respecto de esto, dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Cuando aquí menciona sabios de bendita memoria, está haciendo referencia, en este caso, a Rashi. Por eso vamos a ver esta cita. Vamos a ver qué explica. Dice, originalmente ascendió en el pensamiento de Dios crear el mundo con el atributo de riguroso juicio. Vio, sin embargo, que de esta manera el mundo no podría subsistir. De modo que le asoció a su creación el atributo de piedad. Ahí tenemos la primera idea. ¿A qué se debe esta deducción, este razonamiento? Muchas veces en el judaísmo ustedes van a escuchar esa declaración de que Dios decidió crear el mundo con rigor. ¿Por qué lo dicen? Por lo que usted ve en pantalla, aquí donde dice Bereshit, Bereshit bara Elohim. En este primer versículo, Bereshit 1:1. En el judaísmo nos van a enseñar que el nombre Elohim, que tenemos acá, a ver si lo puedo subrayar, ponerlo de color verde, yo creo, verde. Elohim implica rigurosidad, la fuerza de Dios, el juicio de Dios. Por tanto, la Torah está iniciando su redacción, su explicación acerca de la creación, utilizando este título para Dios. Eso desde el punto de vista judío y cabalístico ya les deja ver que el mundo fue creado con rigor. Y esto está enlazado con el tema anterior, que es el Simsum. El Simsum es una contracción, eh, como si Dios se limitara a manifestarse. Desde luego esto es algo filosófico. Dios siempre está manifestado. Decía uno de los profetas que la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero Él se limita ante sus criaturas. Es un acto donde les impide a sus criaturas que lo perciban, para dotarles de voluntad. Si Él estuviera siempre manifestado, no nos dejaría actuar libremente, o en todo caso ni siquiera existiríamos. Podría haber variantes para este caso, para esa situación. Pues cuando empieza la redacción de la Torah, dice Bereshit bara Elohim. Para crear el mundo, Dios tuvo que echar mano de su fuerza restrictiva. Esto es la capacidad de juzgar con dureza y sé como si se autolimitara. Recordemos que es un sentido filosófico. El hombre trata de describir la creación hasta donde su capacidad intelectual le permite. Podríamos no estar en lo correcto, porque estamos hablando de un ser cósmico que rebasa nuestra comprensión. De cualquier modo, sentimos la necesidad de indagar en la creación del mundo y esta es la manera en cómo nos ha enseñado el judaísmo. Así que vamos a escuchar, vamos a analizar y si no nos agrada, pues lo desechamos y seguimos otro camino o brincamos este punto de vista cabalístico y nos vamos por el tradicional. Bueno, este nombre ya hace referencia a que hay dureza y esta sería la base por la cual se sostiene este mundo, esta creación. Y lo que está razonando Rashi es si el mundo está fundamentado solamente en el juicio, que es lo que representa el nombre Elohim, no podría sobrevivir, porque la mayoría de las criaturas estaríamos sujetas, o todas, al juicio así directo, como se utiliza por ahí la expresión a rajatabla,
Y en el momento que nosotros falláramos, pues tendríamos que ser eliminados. Ese es uno de los argumentos que utiliza la fe cristiana para guiarlos a la creencia del Mesías que ellos predican. Todo ser humano está sujeto a la ley, ¿no? Todo el mundo está sujeto a la ley. El momento que tú pecas, debes morirte. Y la única forma de salvarte, pues es haciendo lo que ellos creen, ¿no? Eso es una, una aseveración muy extrema, precisamente para guiar a la gente a la fe que ellos promueven. Porque no todo en la Torah, cualquier falla que tú cometas te amerita que te maten o que seas asesinado por pena de muerte dentro de ese sistema judicial. En algunas ocasiones, cuando el israelita fallaba, se le multaba o se le castigaba con azotes. Y lo que hacen ellos es ignorar eso a propósito y decir que cualquier pecado en la Torah se paga con la vida. Y no es cierto, eso es mentira. Lo que sí es que hay un rigor. Si te tocan 38 azotes, debes recibirlos. Aunque la espalda se te esté destruyendo, tú los debes recibir. En el sistema de los castigos, en el judaísmo, ellos otorgaban azotes por tres, por múltiplos de tres. Y si en algún momento, no sé, en en el azote 21, ya la persona se está doblando de dolor, ya lo suspendían. Si le faltaban algunos seis más, ya no se los daban. ¿Por qué? Pues porque el mundo no se podría sostener. De lo que se trata es de educar a la persona y corregirla para que tenga una vida sana, una vida adecuada. Y se le retribuye un castigo por el mal acto que cometió. Pero el objetivo es ese, educarlo, corregirlo, no destruirlo. Y aunque el rigor te dijera, es que le faltan seis azotes, le faltan este, nueve azotes, ya no se le daban. El rigor te diría que sí. Y lo que está razonando Rashi, vemos acá arriba, Bara Elohim, esto es del comentario que él hace, crear de Dios. Al inicio del crear de Dios, la Torah no dice aquí en el principio del crear del Eterno. Pues inicialmente Dios planeó crear el mundo con el atributo de justicia, pero al ver que no hubiera sido capaz de sobrevivir solamente con el atributo de justicia, antepuso el atributo de misericordia y lo asoció al atributo de justicia. Es por esto que que más adelante está escrito, en el día que el eterno Elohim hizo la tierra y los cielos. Esto está en Bereshit 2:4. Muchos, cuando iniciamos el estudio de la Torah, nos preguntamos por qué la creación está redactada y no inicia diciendo que en el principio Yud He Hashem creó los cielos y la tierra. Ya que el redactor escogió este título, este nombre para Dios, Elohim, ellos deducen, inició todo con rigor. Empezando por el creador, porque él mismo se autolimitó para permitir que exista un universo, o muchos universos, no sé. Y de haber quedado así, cuando se tuvieran que ejecutar sus leyes, serían muy duras y no sobreviviría. Ese es el razonamiento que está haciendo Rashi. Y cuando él lee Bereshit 2:4, que nos dice, usted ve el versículo ahí, Ele Toldot Hashamaim, estas son las generaciones, ¿no? Hashamaim de los cielos, Behaaretz, y la tierra. Behivar Am, aquí es donde surge esta exégesis, ¿no? Que los cielos y la tierra fueron generados por Abraham, porque esta palabra se reestructura. Y con esta expresión, eh, Behivar Am, se puede crear o formar la palabra en Abraham. Pero ese ya es otro tipo de exégesis, solamente se lo recuerdo por si ya lo habían escuchado.
o si ya lo saben, para que lo afirman. Cuando fueron creados, es lo que significa esta palabra, o sí, cuando fueron creados, Beyom, Asot, y fíjense, también está hablando de la creación del mundo, de los cielos y la tierra, pero aquí sí aparece el nombre de Hashem. Beyom, Asot, el día que los hizo Hashem, y luego Elohim, Hashem Elohim. Hay una, hay una inserción del nombre de Dios que para el judaísmo representa misericordia. Y el título Elohim, juicio de parte de Dios. Para ellos, si tienen esta asignación de valores para las palabras, entonces Rashi y los sabios de Israel identifican que cuando ya la creación quedó terminada, estaba implícito en ella el atributo de misericordia. Esta vida tiene aspectos duros para nosotros, pero también podemos disfrutar de la felicidad, de la misericordia. Algunos le llamarán la suerte, un lado bondadoso de la vida que nos presenta. Y no por eso deja de haber justicia. Tarde o temprano nos llega. Y muchas veces, cuando quisiéramos que se aplique la justicia y no llega, nos enojamos. Sobre todo cuando queremos que Dios castigue a alguien que nos ha hecho un mal. Pues es que está actuando la misericordia para ese hombre o esa mujer que se equivocaron, le está dando espacio para rectificar. De otro modo, ¿cómo sería el mundo? Si alguien comete un error y al justo momento que lo deja de hacer fuera castigado, nadie difícilmente se podría decir que tenemos voluntad, libertad. Todo el tiempo estaríamos siendo corregidos en automático y gente que comete actos muy crueles que ameritarían la pena de muerte en ese momento fallecerían. Y este mundo sería muy extraño de que pasaran las cosas así, con el rigor absoluto. Por tanto, disfrutamos de un espacio para la misericordia. Y ellos lo ven claramente, incluso en la redacción de este versículo, donde se antepone la misericordia, el nombre de Hashem, y luego Elohim. Y no solamente eso. Fíjese usted que en el versículo de arriba primero están los cielos, Shamaim, y luego Haaretz, de Ed Haaretz, cielo y tierra. En la primera parte de este versículo está igual, Shamaim, ve Haaretz. Y en la última parte, al revés, Eretz, ve Shamaim, tierra y cielos. Incluso hasta el orden de esto se invirtió, porque hasta aquí cielo y tierra se veía como que con esta estructura del rigor, iniciando por el rigor. Pero como aquí entró la misericordia, yo así lo veo, ¿no? Incluso hasta primero apareció la tierra y luego los cielos. O sea, como misericordia para la tierra. Y nosotros vivimos en la tierra. Eso es brevemente lo que dice Rashi. Obviamente él desarrolla más su argumentación sobre este versículo 1:1, pero lo que está ocupando para su reflexión el Rebe es esta parte. Ujú. Ya si usted tiene el comentario de Rashi, lo puede ampliar lo que le estoy comentando aquí. Y aprovecho para decirles que este ejercicio de lectura del Tania es precisamente para dar a conocer esta literatura que tal vez no es tan popular. O sea, el movimiento Chabad es popular por rabinos que aparecen en YouTube, que nos explican, y sobre todo ahora que tienen mucho auge esto de las leyes no ágidas. Por ahí muchos están conociendo el movimiento Chabad, pero eso ya es algo nuevo. El Tania es el fundamento de la interpretación de ellos, de este movimiento judío.
Y a mí me parece muy, muy educativo, bastante interesante, el cómo nos ayudan a estudiar la Torah o cómo la transmiten a sus miembros. Y por eso es que yo lo estoy compartiendo, para que si a alguno le interesa, cada quien pueda comprar su libro del Tania. Y esto no es para hacerle propaganda, sino con el objetivo de que teniendo tú el libro, puedes dedicarle el tiempo que necesites y comprender muchísimas cosas más que yo ni siquiera alcanzo a captar aquí, y que por un video, para que no se haga tan largo y tedioso, pues tampoco se dicen, pero cada quien lo pueda disfrutar. Entonces, con estos videos que sirvan de muestra para que usted pueda observar el alcance que tiene lo que habla el Tania y pueda medir cuánto beneficio traería a su vida espiritual saber esta información. Cuando me dicen, ¿yo para qué quiero estudiar Kabbalah? Pues para darle sentido a la vida. Cuando decimos que a mucha gente no le llega el castigo como tú quieres, es porque hay un atributo de misericordia aquí. Y no solamente para esa persona que te hizo mal, también para ti. Cuando tú te equivocas, hay un margen para que te puedas arrepentir, para que te retractes y arregles las cosas. Y la mayoría de las veces es un amplio margen para arrepentirse. Y en caso de no ocuparlo, pues te caerá el atributo de la justicia. Y es ahí cuando muchos ya ven, dicen que Dios está enojado con ellos. Ante tanto tiempo de que Dios le permite al hombre rectificar, si no lo ocupas, no lo aprovechas, el mundo tiene que seguir su curso. Y cada quien recibimos nuestro merecido, lo que merecen nuestras obras. Es uno de los mensajes principales de la Torah y se deduce desde aquí. Continuamos. Retomo la lectura. De esta manera, el mundo no podría subsistir, de modo que le asoció a su creación el atributo de piedad. Esto le asoció el atributo de piedad es la revelación de divinidad dentro del mundo y de poder sobrenatural a través de los sadikim, de los justos, y a través de las señales y milagros registrados en la Torah. Y al respecto fue afirmado en el Zohar, arriba en el lado de santidad suprema hay derecha e izquierda, es decir, Gesed y Gebura. Bueno, aquí nos detenemos un poco. También en la lectura asocian la manifestación de la misericordia con los milagros que cuenta la Torah, con los milagros que probablemente usted ha experimentado, situaciones que no están en control de usted y que le pasan a beneficiar cuando tiene una preocupación fuerte, cuando tiene un problema y resulta que ese problema se soluciona de manera sobrenatural, que desde luego tiene una explicación en el mundo físico, pero sucede en el momento clave cuando usted lo necesitaba y le permite seguir adelante. Esos son los milagros que describe la Torah. Están saliendo de Egipto, está el mar de juncos o ese cuerpo de agua impidiéndoles el paso y se abre. Un milagro. Así lo cuenta la Torah. Para la mente racional es difícil aceptar eso. Muchos nos vamos por el resultado, ¿no? Así decidieron escribirlo en la Torah, pero lo que ilustra es la facilidad que Dios les dio para pasar por un desierto, primero por un cuerpo de agua, y que nada les impidiera la salida, ni siquiera sus temores a irse, ni siquiera sus temores a que los iban a perseguir. Pudieron librarlo todo y dejar Egipto y abandonarse en la mano de Dios para que les diera una nueva vida.
en contra de sus propios miedos. Otros sí dicen, literalmente se abrió el mar. Está bien, pero el objetivo es el mismo. Y eso es un acto milagroso, se le vea de una forma o de otra. Una intervención divina. Y la Torah está llena de eso, o constantemente, cuando se quiere dejar claro que Dios está cercano a Israel. Y de hecho es una de las cosas que Moshe dice, ¿no? Que qué pueblo tiene a su Dios tan cercano como Israel. Claro, siempre y cuando no lo ofendas, ¿no? Porque él se aleja. Pero Israel, su Dios, está cercano. No como los otros dioses que son estatuas. Bueno, él ocupa o menciona la situación de los milagros, señales y milagros registrados en la Torah. Y al respecto fue afirmado en el Zohar. Arriba, en el lado de santidad suprema hay derecha e izquierda, es decir, Gesed y Geburah. Esto quiere decir que ambos son atributos de divinidad que trascienden el intelecto y la comprensión de los seres creados, pues él y sus atributos son uno en el mundo de Atzilut, estando de ese modo Gesed y Geburah plenamente unidos a él. Tenemos en la diapositiva la cita de referencia número 2 que dice Zohar, el tomo 1 o la parte 1, la página 53A. Ese es uno de los formatos y yo tengo un archivo que bajé de internet hace años, es Bereshit, página 103. Y les leo el extracto, dice, para hablar más esotéricamente, para hablar desde lo interno, no en lo externo, porque el Zohar está hablando de el mundo cósmico, lo que da origen al físico. Muchos dicen que el Zohar, su, sus bases son platónicas, como Platón que decía que ve el mundo de las ideas y el mundo físico, el arriba y el abajo, ¿no? Muchos piensan que el Zohar tomó de la filosofía platónica para hacer sus planteamientos. Puede ser que sí, que se haya influido de la filosofía griega, porque a final de cuentas el pueblo judío interactuó con los griegos. Y también existe la posibilidad de que ellos lo hayan aprendido por su propia cuenta sin que Platón se los haya enseñado, ¿no? Sin que se lo hayan aprendido a él. O sea, no es Platón la única fuente del conocimiento. También ellos lo pudieron haber descubierto por sí mismos, los cabalistas. Para hablar más esotéricamente, en un sentido interno, hay una derecha arriba y hay una derecha abajo. Hay una derecha arriba en el reino de la suprema santidad y hay una derecha abajo, ubicada en el otro lado. Hay una izquierda arriba en o sea, aquí en el reino de la suprema santidad para procurar indulgencia para la luna, de modo de ligarla al lugar santo y capacitarla para brillar. Bueno, aquí este es un pequeño extracto, lo único que está utilizando, mencionando el Rebe, es la situación de que hay derecha e izquierda. En el lenguaje de los cabalistas, la derecha es el lado bondadoso, el Gesed, y la izquierda es el lado de Geburah, la restricción. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo que está diciendo es, los dos son atributos de Dios. Y atrás, creo que lo leímos, capítulos anteriores, ¿sí? Sobre todo cuando se habló del Tzimtzum. En Hashem, en el Ein Sof, todo está unido. No hay forma de identificar partes de Dios o atributos de Dios. Todo es uno, como decía Moshe. En ese estado solamente es Hashem y no se puede fragmentar. No se puede, o sea, la mente humana no puede percibir fragmentos de Dios, sino solamente su unidad, en dado caso de que se pudiera hacer. Es un razonamiento filosófico. Pero aquí en los mundos acostumbramos a identificar la dureza y el Gesed.
Por ejemplo, un padre cuando castiga a su hijo, el papá dice que lo hace por amor, para corregir al hijo y más adelante no tenga problema. Pero el hijo no siente que su papá lo esté amando. Él siente que lo está destruyendo, que lo está humillando. ¿Sale? Entonces aquí el hombre tiene una forma de distinguir entre dureza y bondad. Y lo que ellos están diciendo acá es que eso viene desde un orden muy superior. Y así tiene que ser en este mundo de, pues, de baja categoría o de menor manifestación divina. Las dos partes son de Dios. Cuando yo leía esto, me pasó por la mente el tema político. Y en estos días, en esta época, se ha hecho más evidente las corrientes de gobierno. Ya saben a dónde voy. La que se reconoce como la derecha y los de la izquierda. Ahorita en México está gobernando un gobierno de izquierda y en Argentina uno de derecha. Y constantemente ellos se la pasan peleándose, confrontando sus ideologías. Y sucede casi como con la religión, que como son opuestos, se odian. Algunos lo llevan al extremo del odio. Otros son más relajados y dicen, "Pues estamos ganando, ya establecemos el gobierno, se va a hacer como digamos, le gusta a quien le guste. Y ya. Pero otros sí se enfrascan en odios, en amenazas, en cosas más fuertes. ¿Qué pasaría si nuestras sociedades estudiaran Kabbalah y nuestros gobernantes entendieran que no se trata de destruir al otro y supiéramos que las dos posiciones son necesarias? Y para no ir tan lejos, cada ser humano, mientras no nace con un defecto, a todos Dios nos dotó con una mano derecha y una izquierda, con una pierna derecha y una izquierda, un ojo derecho, izquierdo y así, oído izquierdo y uno derecho. Y nunca vemos que nuestros órganos se estén agrediendo unos a otros, ni que se estén odiando, ni que la derecha diga yo soy mejor que la izquierda, sino que cada una de las partes se ayuda en el momento que se requiere. Y las dos pueden trabajar al mismo tiempo y lograr el éxito. Y eso es lo que nuestros políticos egoístas no pueden entender. ¿Por qué? Pues porque son ignorantes de Dios. Y ellos solamente trabajan para su conveniencia. Simulan que lo hacen por el pueblo. Pero fíjense, incluso la gente de izquierda, aunque luce, fíjense, y contradictoriamente a lo que establece la Cábala, la izquierda es lo rígido, y no. En el mundo que es al revés, la izquierda es lo que es socialista, lo que te dan programas sociales, le dan dinero a la gente de bajos recursos, ayudan a los ancianos. Esas son las políticas de izquierda. Y los de derecha son los empresarios, los que todo quieren vender eh, los recursos de la nación, todo quieren privatizar, quieren vender incluso hasta su madre si pudieran, todo quieren vender. Y lo único que los mueve es el dinero, principalmente el poder y el dinero. Y lo que un gobernante debe saber es que en una población hay gente con ideología de izquierda y otros de derecha, y no puedes atropellarlos a todos, a los de derecha con pensamiento de izquierda. Hay que ser neutral o hay que saber en qué momento aplican unas cosas y otras. Y eso es lo que lleva al éxito a un país. Aquí en México, de fuera, se habla bien de este gobierno, porque sí tiene un pensamiento socialista el presidente, pero también deja que los empresarios inviertan y no se les expropia sus bienes y se respetan las cosas que, o varias de las que defienden los de derecha, excepto la corrupción y vender los bienes de la nación, eso no se permite. Pero los empresarios sí pueden invertir y tener garantías y desde luego tener una ganancia, porque de eso se trata, ¿no? Que todos estemos bien, no nada más los pobres.
o la gente que no tiene empresas que ellos sean beneficiados a costa de los empresarios, tampoco eso. Entonces se tiene que equilibrar, todo es parte del cuerpo y no se tiene que luchar por erradicar a los de derecha, que es lo malo que hay en la política, que los de izquierda quieren que los de derecha desaparezcan y viceversa. Y en un cuerpo no pasa así. O sea, mi mano derecha no quiere destruir a mi mano izquierda. Las dos son parte de mí. ¿Por qué se habrían de destruir una a la otra? Pero bueno, a ellos les hace falta esa conciencia. No, desafortunadamente no la tienen. Y nosotros que estudiamos la Torá y en este caso la Kabbalah y que empezamos a ver estos términos, podemos mejorar nuestra comprensión acerca de nuestra realidad. Por eso estamos tan mal, porque nuestros políticos solamente estudian ciencias y espiritualidad, no estudian nada. Incluso a mí me llama la atención eso que hace el presidente Milei, ¿no? Sabemos el problema económico que ellos tienen, él es economista y se está yendo a la ultraderecha, está decretando unos cambios muy drásticos para su sociedad, pero los pobres no lo van a poder soportar, eso. Y todo gracias a gobiernos anteriores que despilfarraron, que robaron y dejaron una gran ruina en su país. Y se le está viendo al nuevo presidente como muy sin piedad y sin misericordia, ¿no? Que es justo el tema que estamos tratando acá. Así se le ve, que yo no lo estoy juzgando. Así lo está percibiendo su sociedad, como que no tiene piedad de ellos. Y es que sí, a veces es contradictorio. Yo he seguido el camino de Milei desde hace meses, desde que era candidato, porque habló un poco de la Torah. Dije, vamos a ver si este hombre en verdad conoce el judaísmo. Y él decía que el ajuste era para la casta, ¿no? En sus términos argentinos, ¿no? Para la clase política. Y al inicio, apenas va para la segunda semana de gobierno, mucha gente de la sociedad pues quedó despedida de sus empresas, puestos de trabajo. Pero si tú eres parejo, tenías que haber despedido a muchos políticos también. Si tu congreso es de 200 y tantas personas, ¿no? Legisladores, 300, corre a la mitad. O sea, si tú vas a hacer un cambio parejo, pues perjudica a la sociedad, a los de abajo y perjudica a los de arriba. Déjalos sin trabajo también. Pero ya se dieron cuenta que eso no sucede. Todos los políticos tienen su cargo. A nadie corrieron. Y obviamente esto no es así como por decreto, hay leyes. Tal vez eso no se pueda hacer legalmente. Y como no se puede hacer legalmente eso de correr diputados y senadores, que nada más porque el presidente diga, pero como a la clase baja, si la corres, nada más porque sí. Entonces, ese proyecto que él propone, al final termina perjudicando nada más a las clases bajas. Y la política parece que ni le está tocando. Los sueldos de ellos deberían de estar a la mitad o menos de la mitad, porque es muchísimo el dinero que gasta la política, que se les paga y para lo ineficientes que son. Entonces, si tú vas a arreglar algo, arréglalo parejo. Si vas a hacer justicia, haz justicia, pero en verdad. Y si no conoces el término de la justicia y no hay manera de que tú lo puedas operar, pues no prometas cosas que no están en tu mano resolver. Pero a final de cuentas, sí es la política y por eso el mundo está así, con tantos problemas. Bueno, seguimos con la lectura. Dice, y al respecto, fue afirmado en el Zohar, arriba en el lado de santidad suprema hay derecha e izquierda, es decir, Gesed y Geburah. Esto quiere decir que ambos son atributos de divinidad que trascienden el intelecto y la comprensión de los seres creados, pues él y sus atributos son uno en el mundo de Atzilut, estando de ese modo Gesed y Geburah plenamente unidos a él. Incluso la comprensión de Moshe Rabbeinu, sea sobre él la paz, en su visión profética, no se extendió al mundo de Atzilut propiamente dicho, sino solo en la medida en que éste se inviste en el mundo de Beria
Y aún entonces, su comprensión del mundo de Atzilut no se extendió a estos dos atributos Gesed y Geburah, sino solo en la medida en que estos se invistieron previamente en atributos que son de nivel inferior a ellos mismos, a saber los atributos de Netzach, victoria, eternidad, Hod, esplendor y Yesod, fundamento, como se explica en Shar HaNebuah. Aquí es donde nos va a conectar con la cita de referencia que ustedes ven en la pantalla, la número 3, Igeret HaKodesh, número 19. De inicio, nos dice la lectura que nadie conoce Gesed y Geburah en verdad, en el nivel más alto de Atzilut, en la emanación de Dios. O sea, cuando Dios ya no es identificado como Dios mismo, sino como atributos, se da a conocer de acuerdo a lo que Él es internamente. Surge Gesed y Geburah de Dios, pero ese es un nivel divino superior que la mente humana no puede conocer. Eso que, si tú estableces eso, ¿qué te obliga a decir? Que Moshe siendo humano no lo pudo conocer, porque generalmente a Moshe se le considera el profeta más grande de Israel. Y yo digo que es correcto eso. Yo también pienso que Moshe es el mayor de los profetas, pero eso no significa que conocía todo de Dios. Tenía un límite. Y después del mundo de Atzilut, que es la emanación primordial de Dios, sigue Bería. Y cada uno de esos mundos está compuesto por las 10 sefirot de Dios, pero las de Atzilut pues son divinas, son casi Dios mismo, ¿no? S- Cuando tú ya le empiezas a poner atributos, pero casi no se ve la diferencia. Y en el mundo de Bería ya los puedes distinguir más, pero incluso Gesed y Geburah están muy arriba en el mundo de Bería. A su vez, esos se transforman en otros atributos más bajos. Y es lo que está diciendo. Moshe captó esos atributos más bajos y menciona Netzach, Od, Yesod, los cuales derivan de esos más altos, Gesed y Geburah. O sea que Moshe conoció el Gesed de Dios y la Geburah, pero por intermedio de atributos más bajos que derivan de ellos. Eso es lo que nos está diciendo la idea. Y nos pone una conexión con Igeret HaKodesh, que es otro tratado, ¿no? Otra serie de cartas. Igeret es carta y Kodesh es de la santidad. La número 19. Voy a leer el extracto y dice, en Likutei Torah del Arizal, Parashat Ki Tisa y Parashat Vaikra, se afirma que Moshe Rabbeinu, sea la paz sobre él, no captó el penimiut de la Jochma Suprema, llamado Abad de Atzilut. Es lo que está diciendo el Rebbe. Penimiut es la cara y hace referencia a lo interno. El rostro nos permite ver el interior de las personas. Si está alegre, si está enojado, si está triste, si está aburrido. Con el simple hecho de verle la cara a alguien, tú puedes saber cómo está por dentro. Y también necesita ser muy observado. Bueno, Moshe no podía ver el interior de Dios. Tan profundo en Dios no podía ver. Es lo que está diciendo Larisa. Y con más razón tampoco la Sefira de Keter. Keter todavía es más alta que Jogma y Gebura, llamada Arij Ampin, que la trasciende. Más bien captó los Aharonim de Jogma, que están investidos en Bina, la que a su vez está investida en 7 sefirot inferiores llamadas colectivamente Seir Ampim, lo místico de la Torah. Esto es el lenguaje de Larisa. ¿Y de dónde viene esto de la Torah? Cuando Moshe le pidió a Dios ver su rostro, y Dios le dijo, no, sino que te mostraré a Jaronim, mi espalda, mi parte posterior. Cuando tú mm, hablas con gente que tiene problemas ahí con Dios hecho carne y todo eso, se atoran con esos versículos. Y aunque tú les quieras explicar acerca de esto, no te pueden entender. Ellos piensan que Dios se tiene que hacer físicamente para que el humano lo vea.
y que si hay un versículo que llegue a decir, y Dios se parará en el monte tal y vendrá a salvar a su pueblo, ellos piensan que Dios se va a transformar en humano y se va a parar ahí, y que Dios sí tiene cara. Por eso le está diciendo Dios, Moshe a Dios, muéstrame tu rostro, y Dios le dice, no, te mostraré mi espalda. Entonces Dios tiene cuerpo físico, porque está hablando de las espaldas. Alguna vez yo platicaba con unos amigos mesiánicos, y ellos me decían, no, es que tú estás mal, porque tú, a tu conveniencia, tú dices, es que esto es en sentido figurado, cuando te conviene, y cuando no, dices que es literal. Le digo, pues, no es que me convenga. Si tú afirmas que Dios tiene cara, ¿cuándo se la has visto? ¿O tú cuándo le has visto la espalda a Dios? O sea, no es que yo quiera, es que nadie le hemos visto la cara ni la espalda a Dios. Lo que les decía es que este es un lenguaje profético. Los profetas así hablan. Y esto se comprende bien en el judaísmo, pero obviamente alguien que viene de la Trinidad y de todas esas cosas, se confunde. Y aparte de que no entiende el lenguaje de la Torah, te dice que tú estás mal, que el que no sabe eres tú. Aunque tú lees hebreo, no, tú no sabes. Él sabe más que tú. Entonces, es ahí donde luego entramos así con problemillas, ¿no? Pero bueno, uno dice, no voy a enojar, uno respeta las creencias y seguimos adelante. Pues acá estamos viendo desde el punto de vista cabalístico. Moshe quiere ver más alto en Dios, pero esa santidad no se puede, la mente humana no tiene esa capacidad, Dios mismo no le dio esa capacidad. Y en dado caso de que fuera posible, lo que tiene que resultar es que la persona desaparezca, porque Dios lo absorbe, o no somos capaces de soportar ese conocimiento divino. Pues vean cuánta enseñanza se desprende de aquí. Sobre todo esa gente que dice, yo conozco a Dios, yo soy un hombre santo, yo soy un consagrado, desde niño he estudiado la Biblia y se creen que saben mucho de Dios. Pues la Kabbalah nos dice, pues tú puedes tener algunas apreciaciones en este mundo que son muy limitadas, pero a Dios nadie le conoce, ni siquiera a Moshe. Pues si Moshe que trajo la profecía que está escrita en la Torah, él no le conoció y no le conoció porque él no quisiera, sino porque Dios le dijo que no. Ya parece que tú vas a saber más que Moshe. Pero sí es algo controversial porque dice, que ahorita leemos un poco de Igeret HaKodesh, que los cabalistas sí lograron introducirse un poco más que Moshe en Dios o alcanzar un poco más de conocimiento, pues porque aplican la Torah de Moshe, pero el método cabalístico les permite escalar por la sabiduría y a algunos les puede molestar eso de que un cabalista a veces parezca superior a Moshe. Y incluso en el Zohar, ¿no? Luego hay episodios, o no sé, creo que es, no sé, el Zohar es el Talmud, donde hablan que Akiva eh, está dando una explicación y Moshe está ahí y le dice que le enseñe. Bueno, vamos a continuar. Dice acá, es solo a los Sadikim en el Gan Eden, en el paraíso, a quienes les es concedida la recompensa de comprender la propagación de la fuerza vital y luz que emana de estos dos atributos, Gesed y Geburah. Y esta comprensión es el alimento de las almas de los Sadikim, que en este mundo se dedicaron al estudio de la Torá, sin otro fin ulterior que el estudio mismo. Aquí nos menciona una de las afirmaciones que siempre hace el judaísmo, que los hombres justos, los estudiosos de la Torá, van al paraíso a continuar sus estudios de la Torá y que ahí les enseña el Mashiach. Y ahí en ese estado de existencia es donde ellos pueden comprender mejor a Dios. Aquí en este mundo hay limitaciones. Aquí en este mundo hay sadikim que conocen a Dios, pero no se compara lo que aquí se puede conocer como lo que se conoce allá. Eso es algo que siempre afirma el judaísmo.
porque de la propagación de estos dos atributos se extiende un firmamento por sobre las almas en Gan Eden. Este firmamento se llama Rasá de Oraita. Esta expresión significa el secreto de la Torah, su dimensión mística. En él está el secreto de las 22 letras de la Torah, que fue dada como expresión de estos dos atributos, como está escrito. De su diestra, él dio una ley de fuego a ellos. Ese es el versículo que tenemos en la cita número 4, de Barim 33:2. Y dijo el Eterno, de Sinaí vino, alumbró desde Seir a ellos, apareció desde el monte de Parán, y llegó con miriadas sagradas. De su derecha salió ley de fuego para ellos. Esto es del cántico de Moshe. Dice, Bayomer Hashem, mi Sinai bo y es Besaraj. De Sinai vino y apareció mi Seir Lamu, y apareció de Seir para ellos. Ofía Mehar Paran. Apareció, perdón, la palabra Saraj es resplandeció de Seir. Para ellos, apareció de Har Paran. Y se mostró, y llegó con miriadas. Ah, y vino. Es que aquí hay palabras, amigos, que tú las conoces, por ejemplo, ata es como es la expresión tú, pero dependiendo del contexto puede tener otro significado. Aquí significaría que vino, ¿m? Y vino, meribot, con muchos, y luego aparece la expresión kodesh, y es lo que se traduce como miriadas sagradas, como multitudes sagradas. Ujú. Mi mino, y esta es la expresión derecha, mino, la derecha de él, ¿no? Y al final tenemos esta expresión que se compone de dos palabras, ¿no? Esh y luego dat. Y en el texto aparece así, junta o separada. La palabra Esh significa fuego y Dat es ley, por eso se traduce así. De su derecha, ley de fuego, Lamo, para ellos, Lamo, perdón, para ellos. De este versículo extrae la idea o la forma el Rebe. Leemos otra vez. Este firmamento se llama Rasá de Oraita. En él está el secreto de las 22 letras de la Torá, que fue dada como expresión de estos dos atributos, como está escrito. De su diestra, él dio una ley de fuego a ellos. De este firmamento gotea rocío, como alimento para las almas. Esto es el conocimiento del secreto de las 22 letras de la Torá. Pues este firmamento es el secreto y nivel de conocimiento Da'at, y la Torá es el alimento de las almas en Gan Eden. Y los mandamientos son sus vestimentas, como todo está explicado en el Zohar Vayachel, folios 209-210, y en Etz Haim, Sha'ar 44, capítulo 3. El Rebbe tiene acceso a más información, a más explicaciones del Arizal y del Zohar. Con este versículo, él sustenta que en el Gan Eden se aplica esto que está diciendo. Que Dios vino, alumbró, apareció desde el monte Parán, llegó con miriadas sagradas y de su derecha salió ley de fuego para ellos. O sea, de su misericordia, que es lo que implica la derecha, misericordia, en sentido cabalístico, de ahí viene la ley de fuego. Y dentro de la ideología judía, todo el mundo, toda la creación fue hecha con las 22 letras. Y nosotros, cuando aprendemos preceptos, dice, esa es la vestimenta.
Es una forma de conectar con esos poderes cósmicos que tienen las letras que usó Dios para crear el universo. Por eso cuando usted guarda la Torá, aunque no sea judío, son leyes cósmicas que aplican y toda la humanidad, todo el universo, incluso si hubiera otros seres, ellos están sujetos a las leyes de Dios. Todos. No importa tu creencia, si eres islámico, si eres católico, cristiano, protestante. Y aunque tú digas que ya no estás bajo la ley, eso es mentira. La ley, lo que escribió Moshe, es una captación de las leyes cósmicas. Si tú eres una buena persona, si tú hablas verdad, si tú no te inclinas ante ídolos, les rindes culto, si tú amas a tu prójimo, si tú no cometes adulterio, ni incesto, ni muchas de las cosas que marca la Torah, tu vida va a ser próspera, te va a ir bien. Sí habrá dificultades en el camino, pero siempre vas a salir adelante, porque el universo responde a ti, porque estás entendiendo o estás practicando lo que hace que el mundo reaccione a tu favor, porque así fue programado. Y si tú practicas lo contrario, el mundo se vuelve en tu contra, porque así está establecido por Dios. Puede ser que en nuestros países luego no hay justicia, las autoridades están torcidas, están corruptas, son amigos de los delincuentes, pero Dios se encarga de castigarlos a todos, de una u otra forma. Aquí tenemos el caso de un ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hizo nexos con el narcotráfico, con el cártel de Chapo Guzmán. Y pues aquí, ¿quién lo va a juzgar? Si el aparato político y de gobierno está infectado por eso. Pues ya se lo llevaron a Estados Unidos, lo capturaron en Estados Unidos y allá lo juzgaron y está en la cárcel. Está esperando una sentencia ya definitiva y hace unos días bueno, salió una noticia que estaba pidiendo que otra vez se hiciera el juicio. Le dan la opción de ser testigo colaborador, le reducen la sentencia y tiene que soltar toda la sopa, ¿no? Como decimos aquí en México. Todo lo que él hizo durante su gestión. Entonces, él pudo haberse sentido aquí protegido, porque los de la Suprema Corte son sus amigos. Y si son sus amigos, no son pues porque se conocían desde niños en la escuela, ¿verdad? Sino porque parte del negocio, del dinero, del narcotráfico, lo distribuyó a todos los niveles de gobierno. Pues es una entramado así muy complejo. Pero allá en Estados Unidos, no. A lo mejor allá sí hay más justicia que aquí. Y está en la cárcel. Pues hay gente que piensa que es intocable, pero tarde o temprano caen. Y fíjense la vida de los narcotraficantes. Ellos se manejan impunes, andan en camionetas blindadas, robando a los empresarios, secuestrándolos, asesinando gente. Pero luego entre ellos hay ajustes de cuentas y se terminan matando unos a otros. Y es algo muy cruel, muy duro que exista, pero esa es la realidad de nuestros países. Tal vez a ellos no los va a juzgar un tribunal, pero viene el otro cártel y entre ellos se asesinan y se ajustan cuentas. Es muy triste que eso suceda, pero deciden el mal camino. Entonces nosotros estamos acá para estudiar espiritualidad, para elegir el buen camino y saber por qué nos viene el bien, no viene gratis. Hay mucha gente dice, ya no estamos bajo la ley es cósmica. Aunque alguien quemara todas las Sefer Torah del mundo, la ley sigue vigente, es parte de la esencia del universo. Y siempre que tú hagas las cosas bien, te va a ir bien, o este mundo va a tender a tu beneficio. Aquí abajo va a haber fuerzas contrarias, pues hay que vencerlas, hay que luchar con ellas,
pero la ayuda viene de Dios. Es como igual lo que citaba creo, el libro de Macabeos y lo que ha dicho también Milei, el presidente argentino, que no importa la cantidad de guerreros, mientras tengamos las fuerzas del cielo. O sea, si tú estás haciendo algo en honor a Dios y al bien de la gente, vas a ser ayudado por Dios. Si tú estás por fines egoístas, incluso aquí lo menciona, fíjense. Y esta comprensión es el alimento de las almas de los sadikim, que en este mundo se dedican al estudio de la Torá sin otro fin ulterior que el estudio mismo. Cuando tú lo haces por Dios, por los fines de la Torá y no por tu propia conveniencia, tú recibes reconocimiento, bendiciones. En este caso es ser llevado al Edén a estudiar la Torá en un nivel diferente, que aquí no es posible comprender. Todo está sujeto aquí al mundo físico. Y allá ya estás liberado del mundo físico, ya es otra comprensión. Y así, amigos. Pues aquí termina el capítulo número 5. Tengo un poco de inquietud de leerles algo de la carta 19, que es interesante lo que está diciendo. Ya para finalizar, un poco de esta epístola 19, Igeret HaKodesh, aquí del Rebbe. Es larga, pero no la voy a leer obviamente toda. Es bastante larga. Solamente quiero que capten un poco de ese lenguaje que él utiliza. Dice, él se envuelve de luz como con una vestimenta. En Likutei Torah del Arizal, Parashat Kitisei, Parashat Vaikra, se afirma que Moshe Rabbeinu, sea la paz sobre él, no captó el penimiut de la Jochma Suprema, llamado Abba de Atzilut, y con más razón tampoco la Sefirá de Keter llamada Arich Ampin, que la trasciende. Más bien captó los Aharonim de Jochma, las espaldas de Jochma, que están investidos en Binah. Binah es la inteligencia, la comprensión. La que a su vez está investida en las 7 sefirot inferiores llamadas colectivamente Seir Ampim. Lo místico, o sea, estas Seir Ampim son las 6 emocionales. Gesed, Geburah, Hod, Yesod, me falta una Tiferet y Malhut. Perdón, son 6 y la séptima es Malhut. Seguimos, lo místico de la Torah. Además, la Jogma suprema se extiende hasta el fin de las 4 sefirot más bajas, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Allí, su profecía captó el Penimiut, el interior, es decir, la dimensión interior de Netzachot, Yesod y Malhut. Sin embargo, su captación no se extendió al Penimiut de los niveles de divinidad que trascienden a Netzachot, Yesod y Malhut. O sea, está diciendo que ni siquiera llegó al Gesed ni a la Gebura. Se quedó en niveles más abajo, ni en el Tiferet tampoco. Más abajo todavía. Esto a veces lo representan como derecha e izquierda, pues es la mano derecha y la izquierda. Gesed y Geburah. El, la Tiferet es el centro, que podría ser el corazón, el tronco del cuerpo humano. Y Netzach es la pierna derecha y Hod es la pierna izquierda. O sea, si vemos a Dios como un cuerpo, Moshe estaba en las piernas, a ese nivel de captación, no tan arriba, sino solamente al Ajoraim de Jogma, la parte posterior de Jogma, de la sabiduría, que está investido en Binah, que a su vez se inviste y extiende él al Penimiut de Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Este es el principio místico del Midrash, el Noblot, el vestigio de la Jogma suprema es Torah, en el nivel de Seirampim. Así está escrito que dijo a Moshe, verás mi Ajorai, el aspecto posterior o externo, mas mi rostro, Panay, por eso le llaman Penimiut, Panay viene de pan de cara. Mi rostro, sugiriendo Penimiut interior, el aspecto frontal o interior no será visto. Véase allí y en Sha'ar HaNebuah capítulo 1. Ahora bien, esto parece sorprendente. Después de todo fue dicho, no se alzó en Israel ningún otro profeta como Moshe.
¿Cómo pudo entonces el Arizal captar más que él y explicar muchos temas que tratan de Penimiut, incluso de muchas sefirot y niveles que trascienden Jogma y Keter de Atzilut? Pero es simple y claro a todos que hay una enorme diferencia entre la captación de los cabalistas, tales como Rabbi Shimon Bar Yochai y el Arizal, una captación a través de la sabiduría y la comprensión, y la captación profética de Moshe Rabenu y los demás profetas, que las escrituras denominan visión real. De la captación profética de Moshe está escrito: tú verás mi dorso. De la de Isaías, un profeta menor que Moshe, y vi a Dios. De la de Abraham, antes de que se entregara la Torá, y Dios se apareció a él. Ahora bien, aunque el término ver respecto de la profecía es utilizado en un sentido metafórico y no denota visión concreta del ojo corpóreo, el objeto de la analogía, no obstante, debe asemejarse a la analogía. O sea, están teniendo una experiencia divina sin ver a Dios. Pero en el lenguaje humano se tiene que decir que están viendo a Dios. Lo están experimentando. Así, también el Targum traduce: el Dios se apareció a él, citando antes como y Dios se tornó revelado a él, indicando revelación, significando que Dios bendito sea siendo oculto, se volvió manifiesto a Abraham. Es diferente, no obstante, con la captación de los cabalistas. Dios bendito sea, quien está oculto no se tornó revelado a ellos de un modo manifiesto. Más bien ellos captaron los secretos de la sabiduría de una manera que les es oculta y distante. Nuestros sabios, por consiguiente, enseñaron que un hombre sabio es superior a un profeta, pues a través de su sabiduría puede captar niveles de divinidad mucho más excelsos que aquellos que pueden descender por medio de revelación a los profetas en su visión profética. Pues solo los niveles inferiores pueden descender y revelarse a los profetas, a saber los de Netzach, Hod, Yesod y Malhut, pues son precisamente estos los que siempre descienden y se revelan del emanador al receptor en la forma de percepción intelectual y fuerza vital creadora. Así, es sabido que los versados en la sabiduría oculta, los estudiosos de la Cábala, que los Netzachot, Yesod, Malhut, los más bajos del plano superior, se invisten en el plano inferior a fin de animarlo, porque ellos son el conducto del flujo que hace descender la fuerza vital del nivel superior al inferior, con respecto a todos los mundos y niveles. Por lo tanto, también se revelan a los profetas como una revelación concreta, como profecía. Dentro de estas cuatro sefirot está investida la luz divina, el atributo que se relaciona con el entendimiento de la divinidad que emana de la luz, versión alternativa, y la luz del bendito Ein Sof. Aquí lo voy a dejar hasta ahí para que no siga extendiendo. ¿Qué está diciendo? O que al menos que estoy entendiendo. Los profetas, como Moshe, ellos reciben una palabra de Dios, son interceptados por un conocimiento, y según esto, esa revelación de Dios no es tan clara acerca de él, sino está en niveles apropiados para que el humano pueda entender. ¿Y qué es lo que hacen los cabalistas? Los cabalistas no tienen revelación propia, pero alcanzan una mayor. ¿Por qué? Porque agarran la profecía de Moshe y la estudian. Y lo que sí tienen los cabalistas, o los sabios, ¿no? La gente con Jokma, como Salomón, ¿no? Que uno se le atribuye a Salomón. Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Agarran la profecía y la pueden desenvolver. Y en ese desenvolvimiento de la profecía encuentran la luz del Ein Sof. Toda revelación de Dios, todos los niveles de creación, muy altos y muy bajos, por más bajos y alejados de Dios que estén, ¿no? En ese sentido que estamos hablando, tienen la luz primordial de Dios. Y lo que hacen los cabalistas es percibir esa luz que Moshe no pudo ver, porque Moshe recibió la profecía de golpe y la habló como pudo.
Y lo que hace el cabalista es abrirla, desenvolverla hasta llegar al centro y captar la divinidad más clara que hay ahí. Y sobre eso es lo que explica Larisa. Percibir a Dios lo más profundo posible dentro de la profecía de los profetas de Israel. Pues ellos reciben el mensaje y los cabalistas lo abren, lo desenvuelven. Por eso yo el otro día decía, yo no estoy muy de acuerdo en que digan los cabalistas a veces que ellos conocen los secretos de Dios, porque los secretos de Dios son de Él. Y dice ahí el texto que lo revelado es para nosotros y nuestros hijos. Entonces, eso que ellos hacen es descubrir la luz de Dios dentro de lo revelado, porque ya son profecías que se dieron, ya es un lenguaje hablado y está disponible para todos. Lo que pasa es que nosotros pues no sabemos buscar, no sabemos desenvolver, pero aún esa luz ya está disponible para el que la quiere encontrar. Y lo que dice el texto es que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, porque el hombre quiere irse a lo como Moshe, él se lo dijo frontalmente a Dios. Quiero conocer tu rostro, quiero ir más arriba. Y Dios se lo prohíbe. Hay gente que no le pregunta a Dios, que practica la magia, que practica la hechicería y quiere llegar al conocimiento espiritual, tanto de Dios como del oscuro, a través de esos métodos. Y es lo que está prohibiendo Moshe, que no haya idolatría y magia, que eso se le deje a Dios. Ese conocimiento que podríamos tal vez conocer o recibir, pero que no somos aptos para tenerlo, que no lo estemos buscando, porque a final de cuentas es de Dios y Él no se lo va a dar a nadie, sino que las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, las que te hacen bien, las que no te van a dañar, esas ya las mostró. Entonces hace falta desenvolverlas como hacen los cabalistas. Pero ya presumir que tú conoces el secreto de Dios, se me hace muy atrevido, porque nadie conoce la mente de Dios. Es un nivel, la misma Kabbalah te lo está enseñando, es inaccesible a la comprensión humana, en este estado en que estamos. Si después asciendes, pasas a otros planos de existencia, pues tal vez ahí puedas conocer más de Dios, pero aquí tiene un límite. Y eso es lo que me parece que es contradictorio en las afirmaciones que a veces hacen algunos cabalistas. Pues bien, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención, que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.